Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, se ha presentado una denuncia constitucional ya de manera formal, pero además del presidente Pedro Castillo, esto también involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y también al exministro del Interior, Willy Huerta, todo relacionado con este fallido y frustrado golpe de Estado que intentó el vacado expresidente, el señor Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, hay que mencionar lo siguiente. Esta mañana la congresista Marta Moyano y el congresista Alejandro Muñante indicaron de que esa denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación no aplicaría para el caso de Pedro Castillo, porque ya el Pleno el día de ayer decidió, dejar sin efecto este antejuicio que tenía como prerrogativa el señor Pedro Castillo, y ya se ha autorizado que sea procesado en el fuero común como cualquier otro ciudadano, y que la denuncia constitucional que presenta la Fiscalía de la Nación solo aplicaría para los otros implicados, con quienes se tiene que seguir todo un procedimiento regular que sabemos muy bien. Empieza en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego pasa a la comisión permanente y termina en el Pleno del Congreso. Ese es el proceso regular que la izquierda y las bancadas aliadas al señor Pedro Castillo estaban exigiendo que se realice con el expresidente vacado. Sin embargo, los congresistas de, la oposición indican de que el caso del señor Pedro Castillo es un caso excepcional, es muy particular, es algo que no ha sucedido antes, y al estar en flagrancia de delito, el procedimiento debe ser distinto, por lo que se ha ya autorizado por parte del Pleno, ya de ayer, que esto, se realice de esta manera, que se levante ese antejuicio y ya sea procesado en el fuero común junto como cualquier otro ciudadano, y ya la Fiscalía de la Nación tendrá que tomar cartas en el asunto para continuar con este proceso que, recordemos, el día miércoles vence la detención preliminar de Pedro Castillo Terrones, y es probable pues que ahí la Fiscalía de la Nación tenga alguna medida preventiva, como un pedido de prisión preventiva, que es evidente que se va a solicitar, y ahí van a hacer todo un debate jurídico, porque no está establecido muy claramente la línea de la defensa. El presidente ha cambiado de argumentos en varias ocasiones, y allí vamos a ver qué es lo que sucede. Es un ambiente complicado el que existe, claro, porque en el Congreso las bancadas del oficialismo han señalado de que la vacancia del señor Pedro Castillo es ilegal, porque no estaba en agenda esa vacancia el día miércoles pasado, por lo que han solicitado de que quede nulo esta resolución de vacancia que se dictó el día miércoles luego del fallido golpe de Estado. Álvaro, también vamos a hablar de las incidencias que ocurrieron ayer cuando se votaba precisamente lo del antejuicio político que quedara sin efecto para Pedro Castillo, y los violentos ataques por parte del parlamentario Pasión Dávila, que la verdad es reprochable el comportamiento de una autoridad de tal rango y envergadura, que deja un mal ejemplo para todo el país sobre la violencia. Si ni siquiera se pueden llegar a acuerdos y hablar de una manera respetuosa en el Parlamento de la República, ¿qué podemos esperar para los demás ciudadanos? Ellos deberían dar el ejemplo, y lamentablemente eso ayer no ocurrió. Álvaro, si nos puedes relatar cómo se desarrollaron estos hechos tan lamentables. No tengo retorno en este momento. Bien, bueno, no justamente... No te puede escuchar, Eli. Álvaro, justamente estoy narrando el momento de la agresión de Pasión Dávila, el parlamentario, al otro congresista, el señor Burgos, que fue muy cobarde. Por la espalda le da ese puñetazo, pero con un nivel de violencia y agresividad que nos ha dejado impactados en el marco este debate del antejuicio político que quedó sin efecto para Pedro Castillo, y la forma en que vemos enfrentados a ambos parlamentarios. Después de la agresión al congresista Burgos, él inmediatamente reacciona, se da la vuelta y sale corriendo para enfrentarse a Pasión Dávila tras este puñetazo que le dio por la espalda. Lo cierto es que todos los congresistas se aunaron en el hemiciclo para evitar que esto no incrementara la violencia en que se enfrentaron los parlamentarios, pero lo cierto es que las imágenes quedaron registradas. Aquí nadie está exagerando, es el momento del puñetazo. Y incido en esto: si una autoridad de alto rango importante como un congresista actúa de esta forma, ¿qué ejemplo le damos a los demás ciudadanos de que la violencia es el camino?
Por supuesto que no, pero sí deja mucho que desear el comportamiento del señor Dávila. Justamente, Álvaro, ¿qué consecuencias podría tener este tipo de acciones lamentables? Bueno, el señor Pasión Dávila ya ha sido de la parlamentaria y también hay una denuncia policial que realizó el congresista Juan Burgos el día de ayer por la noche. Este procedimiento en la Comisión de Ética va a tomar... Hay que notificar al denunciado, hay que ponerlo en agenda el tema, porque el día de hoy por la tarde hay sesión de la Comisión de Ética, pero este tema no está en agenda, dado que es un tema reciente, tiene que agendarse aún, y luego de esto se puede solicitar diferentes sanciones que pueden ir hasta los 120 días de suspensión de las funciones como congresista. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Todavía no está en agenda esta denuncia, pero en los próximos días podría darse. Y es un caso, digamos, flagrante, es un caso que lo ha visto todo el Perú en vivo y en directo por la televisión. La agresión es evidente y no hay argumentos para negar que esto sucedió. Entonces, se podría dar una sanción ahí. Y de hecho, ya en el pasado se han dado sanciones sin necesidad de llegar a Comisión de Ética, pero en este caso se ha decidido seguir el procedimiento regular. Álvaro, justamente vemos cuando el congresista Juan Burgos llega a una dependencia policial, a una comisaría para sentar un precedente y poner la denuncia pertinente debido a la agresión que todos vimos, como tú bien indicas, y que deja muy mal, por supuesto, a este congresista, el señor Pasión Dávila, con la violencia en la que actuó. Y lo peor de todo es que cuando lo entrevistan, dice que estuvo bien, que la situación tenía que desarrollarse así, y nos indigna porque estamos viviendo un momento de inestabilidad política, de crisis, de manifestaciones, y el comportamiento de ellos debería ser de ejemplo, de diálogo, de acuerdos, de consensos, no de más violencia. No queremos ver más este tipo de imágenes en el Congreso de la República. Álvaro, por otra parte, ¿cómo sentó el mensaje de la presidenta Dina Boluarte de enviar un proyecto de ley al Congreso de la República para hacer un adelanto de elecciones generales para el año 2024? Bueno, por ahora en la oposición y en el oficialismo están de acuerdo con el adelanto de elecciones. En el caso del congresista Alejandro Muñante y la congresista Marta Moyano se han mostrado a favor de que estas elecciones se realicen en el año 2024 porque es un plazo adecuado para realizar algunas reformas necesarias para que estos nuevos comicios se realicen de forma correcta y se pueda pues tener una reforma política contundente y bien plasmada. De hecho, ya hay una reforma política aprobada, pero que no se ha podido aplicar por diferentes motivos en las últimas elecciones. Así es que sí hay una posición a favor del adelanto de elecciones, aunque esto va a generar de igual forma un debate, porque hay reformas que se deben hacer. Y en el caso del congresista Muñante indicaba de que se debe insistir con la bicameralidad o incluso también la renovación por mitades del Parlamento. Así es que todas esas reformas se van a discutir. Recordemos de que hay un proyecto ya, un dictamen aprobado en Comisión de Constitución sobre un adelanto de elecciones, y el proyecto de ley que enviaría el Ejecutivo es distinto, no lo sabemos todavía porque no lo han presentado, pero va a tener sus propias características. Vamos a ver pues a qué consenso se llega cuando ambos proyectos ya estén en el Congreso. Uno ya tiene dictamen en Comisión de Constitución y se tendría que discutir ya en el Pleno del Congreso, y con eso sería suficiente, pero aún hay tiempo para hacer algunas reformas para que este proceso electoral pues se dé con todas las garantías necesarias. Esperemos que así sea. Álvaro, ¿y qué hay de esta propuesta de la izquierda de derogar la moción de vacancia contra el ahora expresidente Pedro Castillo? Así es, esa iniciativa se planteó el día de ayer en el Pleno, no tuvo mayor repercusión, pero esta mañana conversamos con la congresista Kelly Portolatino, quien indicó de que se va a insistir con esta moción en la cual piden derogar esta resolución legislativa donde se declara la vacancia del señor Pedro Castillo Terrones, luego de que pues intentó un golpe de Estado de manera ya inconstitucional, ¿no? Esto va a generar discusión cuando se realice el Pleno, esta tarde hay Pleno, y posiblemente se plantee nuevamente. La izquierda quiere derogar esa resolución legislativa, pero en la oposición ha indicado de que eso no tiene ningún fundamento y que la votación, o mejor dicho, la vacancia se realizó tras una votación donde los congresistas libremente optaron por una decisión, y ese proceso de vacancia es legítimo y es algo que es
se ha realizado de manera regular, por lo que no habría motivo para que se derogue esa resolución legislativa. De hecho, los congresistas de Perú Libre, algunos de ellos, votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo, y algunos congresistas del bloque magisterial votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo, y ahora tienen otra postura. Vamos a ver, pues, si es que explican claramente a qué se debe este retroceso en sus posturas, porque todos hemos visto que votaron a favor de la vacancia. Por ahora esa moción aún no se ha discutido de manera amplia. Bien, para finalizar, hay algunas informaciones que señalan que el congresista Bermejo se estaría reuniendo con algunos colectivos para azuzar a estas masas que se están realizando algunas manifestaciones en todo el país. ¿Qué se sabe respecto a esta información y a la postura de congresistas como Guido Bellido, Guillermo Bermejo, en torno a la situación actual que estamos viviendo? Bueno, la presencia del señor Bermejo en Ica se dio a conocer ya hace algunos días atrás por parte de la Policía Nacional, quienes lo vieron, pues, ¿no? en Ica, e incluso se le vio en un hotel. El ministro de Defensa también ha ratificado esta información de que el congresista Bermejo se trasladó hasta Ica, y es el mismo ministro de Defensa quien ha señalado de que el congresista Bermejo estaría azuzando a la población. El congresista Bermejo se ha defendido, ayer lo vimos aquí en el Congreso, indicó de que él había acudido hasta la ciudad de Ica por motivos personales que no tenían nada que ver con su función parlamentaria. Y entonces se genera pues una controversia, porque en Ica es justamente un lugar donde en este momento hay gran tensión y hay, digamos, diversos hechos de violencia, hay bloqueos de carretera, hay protestas en diferentes puntos de la Panamericana Sur, y entonces la presencia de un congresista que no necesariamente siempre está del lado de las manifestaciones más tranquilas genera suspicacias y genera controversia en este momento, y lo ha mencionado el propio ministro de Defensa. Así es que vamos a estar atentos a cualquier reacción sobre este tema, y si alguna información surge respecto a la participación de algunos congresistas de manera activa en estas protestas, que si bien hay algunas protestas de forma pacífica, hay otras que son bastante violentas, y de hecho esto ha generado ya algunos fallecidos en la provincia de Andahuaylas. Así es, Álvaro, lamentable. Y justamente lo que hablábamos, ¿no?, de la violencia que vemos en algunas regiones del país, en estas manifestaciones, pero no solamente allí, sino también en el Congreso de la República. ¿Cómo está el termómetro el día de hoy respecto a las situaciones de violencia que reportamos ayer? ¿Cómo has visto tú el desempeño, tal vez acercamiento de algunas bancadas? ¿Realmente hay una voluntad de consensos o siguen totalmente enfrentados? El ambiente del Congreso es el mismo que hubo el día de ayer, un ambiente bastante crispado, de bastante tensión, marcadamente dividido en dos bloques el Congreso, y por ahora parece que eso va a continuar de esa manera, ¿no? Vemos las bancadas de izquierda que están defendiendo férreamente al señor Pedro Castillo, que se encuentra detenido por un delito flagrante, mientras que la oposición opta por garantizar la detención de Pedro Castillo. Este enfrentamiento entre ambos grupos parlamentarios no parece tener fin, porque tienen ideales totalmente distintos, y ya hemos visto y es evidente que no hay voluntad de diálogo, sino que de hecho se van hasta los golpes de manera literal. Lo hemos visto ayer, una situación bastante vergonzosa que ratifica pues el descrédito que tiene el Congreso de la República. Así es que el ambiente del Congreso sigue siendo tenso, porque recordemos de que en las calles hay aún muchas protestas, y este anuncio de adelanto de elecciones por parte de la señora presidenta Dina Boluarte no ha calmado a las organizaciones sociales y a los grupos de ciudadanos que se encuentran protestando. Así es de que todo esto también se transmite hacia el Congreso, y en el Congreso los congresistas usan algunos un lenguaje bastante violento, y otros ya ejercen la violencia física como hemos visto el día de ayer. Vamos a ver si es que en el pleno de esta tarde, donde el presidente del Consejo de Ministros se tendrá que hacer presente, esta tensión política baja un poco y existe más respeto y tolerancia entre los grupos parlamentarios. Eso es lo más importante, respeto y tolerancia, que parece que se olvidan, ¿no?, los congresistas de acatar y al menos dar un ejemplo de comportamiento íntegro. Lamentable, esperemos que esa situación cambie en las próximas horas. Álvaro, muchas gracias como siempre.